presente sesión. Listo, permítanme, ya les comparto otra vez la pantalla completa para poder entonces continuar con todo lo que es la parte gráfica. Bueno, en la sesión anterior, pues nosotros nos habíamos quedado ya en lo que tenía que ver con lo que tenía que ver puntualmente con el tema pues de gráficas, ¿no? Entonces pues en ese sentido nosotros habíamos hablado sobre lo que tenía lo relacionado ya a la parte de, de lo que era pues la forma de las gráficas lineales y cómo pues influían lo que tenía que ver con el tipo de gráficos pues de lo que nosotros veíamos acá relacionado a a la parte pues ya de áreas, ¿no? Pues todo este tipo de gráficos que nosotros pues aquí ya nosotros vamos observando en este sentido y que a nivel lineal pues nosotros tenemos todo lo que es el tema pues de áreas que nos va a indicar pues que nos va a ayudar a nosotros y transmitir diferente tipo de información. Y una de las cosas que pues, nos habíamos quedado hablando pues en la sesión anterior era qué tipo de información era el que yo estaba pues tratando, cuál era la información que yo quería pues tratar en ese sentido. Ahora, aquí hay que entender una de las cosas que es muy importante con la parte lineal, y esto pues quiero digamos dar esa aclaración en lo siguiente frente a lo que son las gráficas tanto apiladas como no. Resulta que, y esto pues para que ustedes lo tengan allí presente, resulta que en un caso dado, y esto es, por ejemplo, para lo que es el tema de las gráficas, permíteme acá y que quiero, digamos aquí, para lo que es relacionado a lo que es apilado y lo que es apilado al 100%, y es que miren, aquí, miren que cuando uno habla de lo que son las columnas aquí agrupadas, perdón, aquí en lineal, cuando uno habla de que digamos que esta está apilada, aquí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla pues lo apilado ya sea pues de forma porcentual o en nominal, y es que cuando nosotros hablamos de la parte de gráficas apiladas, ya sea pues en barra, ya sea si lo hablamos en cuanto a lineal y en especial linealmente, nosotros tenemos que trabajar es con los totales. Es decir, tú puedes hacer una gráfica, digamos por ejemplo, miren lo que voy a hacer aquí. Por ejemplo, yo voy a llegar y voy a generar esta gráfica como tal, que es de barras, y vamos a lineal. Y si ustedes se dan cuenta, van a darse cuenta de que, voy a hacerla, perdón, voy a hacer esta gráfica, voy a hacerla apilada como tal, aquí lineal, para que ustedes se den cuenta de algo que quiero mostrarles. Entonces aquí esta es la apilada, listo, 100 por cada línea apilada, listo, esta. Entonces miren, aquí qué es lo que sucede, digamos que las apiladas, si usted se da cuenta, yo lo que tomé los datos, digamos acá tenemos esta tabla de gestión de residuos. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí van a mirar algo que es diferencial, que yo quiero que ustedes se centren no en el título, sino que en esto. Resulta que yo he generado una gráfica con estos tres residuos, pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo que nos va a quedar mal. Si es apilada, ya sea porcentual o de esta forma, pues con los propios números como tal. Y es que siempre que hablemos de gráficas apiladas, siempre tenemos que incluir el total, o sea, el que está aquí. Aquí no lo estoy agregando. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, nada más en enero, si nosotros hablamos de que estos son los residuos, lo que son los residuos, por ejemplo, los tratados en proceso, perdón, nos vamos cuenta que son 500 kilogramos, pero sí hay que aquí habría un error porque la que están en proceso debería ser 500 gramos y aquí me está diciendo que son 1200 kilogramos, y es porque la apilada lo que hace es sumarlo. Entonces, para que esta nos quede correctamente, las apiladas, ojo, las apiladas, debemos entonces incluir que el total. Ahora, si usted se da cuenta, claro, si usted acá incluye los totales, usted se da cuenta de que sí,
va a incluir el total, ¿cierto? Pero si usted se va aquí a lo que es el tema ya de la gráfica como tal, de lo que nosotros allí tenemos, fíjense que aquí ya está pues en proceso, pues ya entonces aquí ya representa pues un poco menos, ¿no? Entonces esto pues para tenerlo pues allí presente pues en este sentido. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a llegar a indicar pues los valores como tal. Entonces aquí ya tenemos pues cada uno de estos valores que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante que nosotros debemos tener pues aquí presente es eso, que siempre pues debemos tener presente lo que son los totales para poder hacer pues toda la gráfica correctamente. Entonces eso es en ese sentido lo que nosotros debemos estar pues generando en ese sentido. Y lo mismo pues hablábamos sobre lo que era la parte ya de gráfica de áreas, pues esto digamos que se aplica para esta parte, digamos que se puede para el tema de mostrar pues también gestión, puede ser un ejemplo. Y una de las cosas que yo les comentaba en ese sentido era que nosotros teníamos que saber modelar estos tipos de datos. Ahora, ¿por qué tenemos que saber modelarlos? Porque si nosotros hablamos de lo que es la parte de modelaje de los datos, debemos tener presente que la idea es que nosotros organicemos los datos de tal manera que cuando los vayamos a graficar pues nos permita hacerlo de esa manera. Ahora, yo el análisis que hacía era que los residuos tratados pues eran las menores cifras en general, entonces necesitaba que se pudieran pues visualizar. De hecho, fíjense que acá al final pues ya vienen a hacer lo que son los residuos ya totalmente tratados y gestionados en mayor número, y si hay que lo que son los residuos que no han sido tratados y los que están en proceso mayor, y oculta tanto la verde como la roja. Entonces aquí se demuestra pues lo que es la gestión como tal. Entonces ese es el propósito de este tipo de gráficas pues así lineales. Ahora, aquí dentro de todo lo que nosotros habíamos hablado también sobre lo que eran las líneas de tendencia. Ahora, aquí estas son pues en relación a lo que tiene que ver con la parte de las gráficas lineales, y que pues generalmente esta tendencia automáticamente, la que ustedes ven acá con los puntos rojos, son las que nosotros pues vamos a observar que se encuentran en este sentido, pues nos las va a dar automáticamente pues Excel. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace Excel es analizar los datos y darnos pues un análisis de tendencia que nos demuestre, bueno, si esto realmente va en crecimiento, decrecimiento, y digamos en qué dirección va. Entonces aquí nosotros vamos a mirar que a nivel de tendencias, o sea, esto se puede hacer aquí la ventaja es que usted puede hacer las líneas de tendencia con cuántos datos necesite. O sea, si usted acá tuviera, por ejemplo, digamos que acá tuviera venta de celulares, y entonces acá tuviera también lo que era, digamos que acá tuviera venta de celulares, ¿cierto? Digamos acá muy bien, pero acá puede ser 2020, ¿cierto? Aquí digamos que vamos a decir 2020, aquí pues 2021, ¿cierto? Entonces aquí ya nosotros vemos que pues vamos a tomar, por ejemplo, aleatorio.entre, vamos a mirarlo. Entonces vamos a dar un número entre lo que es la parte de 30, y entonces pues el número mayor, que va a ser entonces 90. Entonces en ese sentido vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que en este caso vamos a mirar lo que es como tal esta parte, y es que nosotros desde ese punto de vista vamos a observar que aquí llegamos a hacer lo siguiente, y es que bueno, aquí yo voy a hacer esto de forma, digamos que ustedes también pueden hacerlo con esta fórmula, aleatorio.entre, dos números, uno menor y el otro superior, inferior y superior. Y de una vez entonces, ¿cómo hacemos para que se queden? Si que van cambiando, entonces ¿qué hacemos? Llegamos y lo que hacemos es copiar, y de una vez al seleccionar vamos a irnos a valores, entonces, para pegarlo en valores nomás. Entonces ya con eso ya queda los datos pues como tal, si es que ya no tiene fórmula. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta línea de tendencia, ¿cómo se realiza? Entonces esta línea de tendencia se realiza de la siguiente manera. Entonces yo aquí tengo venta de celulares, listo. Aquí está pues estos meses,
¿cierto? Y llegamos al menú de insertar y nos vamos entonces, pues vamos a hacer la lineal, vamos a hacerla pues en 2D tranquilo, sin problema. Digamos que aquí tenemos, vea, venta de celulares 2020, aquí están los meses y demás. ¿Cómo hacemos la línea de tendencia? Entonces la línea de tendencia vamos a mirar que vamos a ir a este más que nos aparece en esta parte superior, en la esquina superior derecha de lo que es nuestra gráfica. Vamos entonces aquí a lo que es elementos del gráfico y entonces aquí automáticamente nosotros la encontramos. Entonces miren que ya generalmente esta línea va a aparecer del mismo color de la línea, simplemente pues que va a tener esta diferencia, que pues va a ser, digamos que va a tener esta parte pues un poco diferente. Va a ser muy importante que nosotros cuando apliquemos esto, ¿cierto? Ya al hacer clics, al seleccionar, fíjense que acá vienen los dos punticos, pues vamos a hacer clics y clic secundario en donde vamos a tener este menú emergente y aquí en esquema vamos a llegar a hacer lo siguiente, y es que pues lo primero es que pues yo generalmente pues prefiero darle un poquito más de grosor para que se note y voy a ponerle un color que sea pues totalmente diferente, que nos permita dar esa sensación. Ahora aquí esto, digamos que aquí está la línea de tendencia y el análisis que nos puede hacerlo es que esto pues sí va, digamos que en crecimiento, es una forma pues también de diagramar pues este tipo de datos. Entonces pues utilizando pues lo que es la parte pues de la tendencia como tal. Esta tendencia se puede crear en todas las líneas que uno tenga. Por ejemplo, si nosotros aquí decidiéramos, por ejemplo, llegar y miren como yo agrego los datos de 2021 para que pues tengamos ahí las ventas del año 2021. Yo también aquí las puedo agregar. Entonces esto aquí nosotros lo podemos tener allí presente y aquí entonces le puedo agregar otras líneas de tendencia. Fíjense que esta no es tan... siempre si ustedes se dan cuenta, estas líneas de tendencia no van a tener esa característica, siempre van a tener pues una característica muy particular, entonces que pues van a aparecer en el mismo color de lo que pues se tiene inicialmente, aunque pues en este caso miren que esta es un poco más conservadora la tendencia. Bueno, voy a ponerla de color morado para que se pueda notar. Listo. Entonces miren que aquí la línea de tendencia para el año siguiente, 2021, ya uno puede pues observar que las cosas pues no vienen a funcionar de esa misma manera. Entonces pues digamos lo que en el tema de venta de celulares. Ahora aquí una de las cosas que nosotros vamos a empezar a observar en este sentido es que siempre que nosotros empecemos a manejar lo que son los gráficos de todos estos gráficos lineales, lo que nosotros vamos a tener pues muy presente es que estos gráficos pues siempre podremos manejarlo pues varias variables, pero la recomendación es que sepamos pues hasta cuántas podemos hacer. Hay veces que uno observa una gran cantidad de variables, o sea, es decir, o sea, uno puede observar pues 10, 15, 20. Realmente la idea es que, como les he dicho, cuando uno pues utiliza cualquier tipo de estas gráficas como tal, es que pues se pueda ver la información de forma también muy clara y que pues no sea algo que pues en vez de dar la tranquilidad que se entiende pues el tema, pues genere pues mucha más confusión. Entonces estos son pues modelos como tal que nosotros pues tenemos a nivel a nivel de lo que es la parte de gráficas lineales. Sí, señora. Discúlpame, es que a mí solo me da la opción de poner una sola línea de tendencia. Tú no puedes volver a repetir cómo hiciste para que te quedaran las líneas de tendencia, pero las dos. Sí. Por favor, gracias. Bueno, entonces fue de la siguiente manera. Entonces voy a llegar y voy a agregar acá, pues voy a poner 2022 para que ustedes lo vean. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tomar pues, para poderles mostrar. Listo, entonces voy a agregarlo acá. Voy a suponer que estos son los datos. 30, 90. Ya vamos a mirarlo, que eso
que es como tal, miren, tan. Listo. Entonces, aquí llegamos y es copiar y pegar valores. Ok, listo. Entonces, ¿cómo hacemos para lo que es la línea de tendencia? Entonces miren que yo llegué, por ejemplo, y entonces lo que hice fue, como ya tenía esta gráfica, supongamos de que la teníamos acá, ¿cierto? Fíjense, entonces yo lo que hice fue llegar y tomar esta parte y agregarle esta parte aquí, miren, ¿sí? De una vez ya me salió las gráficas y de una vez entonces tenemos 3 gráficas. Listo. Ahora vamos a irnos entonces. ¿Cómo tengo que hacerlo? Entonces ya tenía la línea de tendencia 1. Ahora voy a ir a la de la siguiente, la que yo ya había programado que era de 2021. Entonces yo llego, la selecciono. Mira que la gráfica está de esta manera. Y yo llego, selecciono aquí de esta manera. Y entonces me voy aquí a los elementos del gráfico, que es este signo de más, y aquí me aparece automáticamente la línea de tendencia. Si es que aparece acá de forma naranja, entonces yo de una vez ya la selecciono, solo la tendencia, entonces le hago un clic y le doy clic secundario, le coloco, en este caso le voy a colocar pues un color morado para que esta se note. Ya de una vez entonces lo sabemos, clic secundario, y de una vez le voy a hacer pues más un poco más. Bueno, aquí también lo puedo, digamos que incluir también en esta parte como tal, y aquí ya le voy a poner más grueso el ancho de la misma, no, mira, eso. Entonces miren que aquí ya lo hice, fue otra forma, ¿no? Porque aquí generalmente me va a salir pues el otro, aquí las otros menús. Permíteme, acá ya les muestro para que ustedes aquí lo vean. Espérate, es que voy a ver si aquí con este, sí, aquí no me quiso salir pues la adicional, pero ya cuando uno le dice pues más elementos, cuando uno va acá a lo que es esta parte de decirle formato de línea de tendencia, que también es la otra opción, si les aparece esta parte, ¿no? Entonces ustedes se van a este icono, ¿cierto? Perdón, a este primero, que es el de línea como tal, y aquí les va a aparecer el ancho. Entonces aquí se lo van a aumentar, se lo van a disminuir, y aquí entonces como tal, de qué manera pues va a estar la línea de tendencia. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener de esa manera. Voy a hacerlo acá otra vez con el de 2022. Entonces en 2022, miren que selecciono la línea gris que es 2022. Voy a irme, clic secundario. Fíjense que aquí ya aquí ya me dice pues que aquí en esquema, miren que yo ya acá también lo veo, miren que aquí también me aparece. Le voy a incluir una línea más de 3 puntos, ¿cierto? Y en este sentido me voy a decirle ay no, perdón, es que estaba con la, perdón, este como tal lo había seleccionado, qué pena. O sea, mire, yo estaba acá, selecciono opción elementos de gráfico, y aquí me aparece pues las líneas de tendencia. Entonces aquí la señalo y si ve que me aparece grisecito. Entonces aquí lo que yo hago es seleccionar solo esa parte gris, o sea, la línea de tendencia, y de una vez entonces con el clic derecho, miren que ya de una vez con el esquema me voy a decirle que se ponga un poco más gruesa y si la tendencia, fíjense, y le voy a poner un color que realmente pues se note demasiado. En este caso lo voy a poner de color, voy a ponerlo de este verde bien oscuro. Listo. Entonces miren que ya aquí aparecen las líneas, aquí aparecen las 3 líneas de tendencia. Ahora, como ustedes se van a dar cuenta, aquí los datos que yo pues he creado de forma aleatoria nos van a dar pues unas gráficas en donde hay unas tendencias que
que son totalmente pues un poco más distintas. De hecho si uno se pone a ver en el año 2020 pues las cosas empezaron como a ir muy bien, en el 2021 cayeron y se empezaron a recuperar en 2022. Entonces esto es como el análisis que uno hiciera sobre alguna situación. No sé si quedó ahí claro. Si quedó claro o repito en este caso. ¿Listo? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias. Entonces, esta es la forma en la que nosotros hacemos la tendencia. Ahora, ¿qué es lo que yo les sugiero de verdad? O sea, que como ustedes se dan cuenta, sí, yo he creado pues 3 tendencias, pero si ustedes empiezan a observar hasta cierto punto, empiezan a generar pues ciertas disparidades para el entendimiento del gráfico, ¿no? Entonces por eso mi recomendación generalmente es que pues ustedes manejen digamos, cuando van a manejar las líneas de tendencia, pues tratar de que no sea más una o dos máximo, porque miren que aquí que es lo que nos está pidiendo el gráfico nos está pidiendo en ese sentido que nosotros pues lo que hagamos sea incluirlo de hacerlo de pronto inclusive un poco más grande, ¿no? Para que se pueda visualizar. Como les digo, aquí lo que nosotros tenemos que hacer en ese sentido es tomar el gráfico desde las esquinas para que se pueda pues visualizar también de una mejor forma, ¿no? Pues aquí también, bueno, aquí también lo podemos utilizar en la medida de que pues aquí ya aparece pues cada uno de los meses, ¿no? Entonces miren que pues siempre a pesar de que nosotros lo podamos agrandar y demás, los colores pues deben estar pues muy acorde pues a lo que nosotros pues venimos ya manejando, ¿no? Digamos que aquí si es digamos, si sé que este es el siguiente año, yo voy a llegar y voy a tomar pues un esquema, digamos que en este caso de relleno, un morado un poco más aquí pues más colores de relleno, digamos un moradito menos, más pálido, pues como para poder seleccionarlo de esta manera, ¿no? Digamos que aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente, tratando de jugar con lo que es el tema de colores para poder entonces darle un pálido pues más exactamente, o sea esto, entonces miren que llegamos y de una vez entonces ya seleccionamos este tipo de colores pues al respecto, ¿no? Digamos que aquí ya lo vamos teniendo en cuenta, digamos que ya se va tomando pues estos datos, ¿no? Ya uno mira que esto ya empieza a tomar pues un poco más de datos, y lo mismo que es como es este verde, pues ya lo que uno toma en datos es un poquito más color verde para empezar a generar pues este tipo de información pues más adecuado, ¿no? Entonces miren que ya uno pues así ya puede pues empezar a jugar con lo que son el tema de colores. Y entonces aquí yo lo estoy haciendo en color pastel porque pues es una información que resalta, pero si quiero digamos hacer destacar lo que son las tendencias, pues yo lo que voy a hacer es esto. Entonces ya con esto yo ya juego ahora entonces en ese sentido ya tendría que entrar a jugar como un color azul más reteñido para que se pueda ver, y entonces pues ya podría ser, si ven que aquí para que no se confunda uno con otro, sí va a ser muy importante en esta parte hacer jugar con ciertos datos. Digamos que aquí digamos que si es un color pastel, yo voy a jugar con otro que sea un poquito más así, miren, esto como rosado, y sí lo voy a poner bien oscuro. ¿Para qué? Para que se note de todas maneras sí el color pues como tal, vean. Listo. Se ve que aquí ya se empieza a notar, si uno empieza a disminuir, entonces ya las tendencias ya se van fijando pues en cada uno de sus propios colores. Entonces ya aquí ya ustedes pues van viendo que efectivamente cuando nosotros hacemos este tipo de gráficas con las tendencias, miren que yo lo que trato de hacer es jugar con esto. Ahora, ¿por qué trato de jugar por qué le doy color pastel a las líneas principales? Porque pues tienen la capacidad de poder resaltar muy fácilmente a pesar de que tienen colores pastel, cosa que pues
pues que de todas maneras pues no se observa, digamos, diferente. Digamos que aquí hay una diferencia total pues con esta parte, ¿no? Entonces eso es lo que uno pues debe tener presente en este sentido. Ahora, ahora vamos a mirar lo siguiente, y es que cuando nosotros aquí observamos, digamos, esta parte como tal, vamos a mirar que esta gráfica nos va a llevar a que efectivamente nosotros pues podamos generar pues una información pues mucho más clara. Entonces aquí qué es lo que yo les sugeriría. Entonces aquí vamos a cambiar este esquema, digamos que como tal el relleno no le vamos a decir azul, sino vamos entonces a tomarlo, digamos lo que de esta manera, así azul, digamos que bueno, ya tenemos verde, ya tenemos esta parte, pues vamos entonces a tomarlo de color, vamos a tomarlo así en este colorcito así como amarillo. Vamos a mirar si se entonces sí hay que a pesar de todo se nota, y este entonces sí lo podemos cambiar de este esquema a este amarillo. Listo. Entonces bueno, ahí creo que sí necesitamos darle un color más oscuro y para que se diferencie, ¿no? Bueno, ahí ya la idea pues como tal es que nosotros podamos seleccionar los colores, y si ustedes se dan cuenta pues darle un mejor color pastel en este sentido. Pues le voy a bajar a este color, digamos que vamos a bajarle aquí, y lo mismo digamos que en este sentido le voy a bajar para que se pueda notar pues la diferencia, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ver en este sentido. Bueno, vamos a esto, digamos que es con el tema de tendencias, y pues la idea pues como tal es que ustedes pues lo podamos hacer cuantas veces pues necesitemos, pero teniendo en cuenta de que pues la idea es que entre más datos pues se va a necesitar coordinar mucho más colores. Ahora, cosa distinta que va a suceder si de pronto tenemos como lo que pasa acá superior, pues estos datos. Ahora, esto sin agregarle lo que es el tema de las leyendas, porque pues aquí qué es lo que sucede, que nosotros tenemos que llegar y empezar a pues a darle, pues digamos que aquí está el título del gráfico, digamos que como tal, y las etiquetas de los datos. Entonces si ustedes aquí se dan cuenta, entonces aquí podemos hacerlo, digamos que aquí vamos a jugar es con el tema de tablas de datos, porque como hay una gran cantidad de líneas, digamos como tal esta parte, entonces vamos a observar lo siguiente. Ay, perdón, eso. Entonces vamos a observar que miren, aquí ya aparece lo que es el tema de los datos. Miren que aquí aparece lo que es tanto en el título de gráfica, va a aparecer los datos abajo como tal, ¿no? Digamos que estos son ideas, ustedes ya lo van organizando pues de esta manera para que ustedes aquí se pueda pues diferenciar, ¿no? Ahora aquí hay algo que nosotros pues tenemos, y es que pues están aquí cada uno de los datos. Entonces esto es algo que nosotros pues podemos tener en ese sentido. Ahora miren que aquí que lo importante es que nosotros dentro de esta parte, es que aquí ya se empieza a observar algo, es que nosotros necesitamos cambiarle la letra. Es que en esto lo que yo les he dicho, las opciones de texto, entonces aquí ya lo que es el tema de opciones de texto, debemos entonces tener en cuenta de que pues va a tener que estar gris. Entonces ya lo empezamos a colocar pues como tal los datos, cada uno de estos datos, para que esté como tal, ¿no? Entonces miren, aquí ya lo ponemos aquí este gris, para que lo tengamos pues allí presente. ¿Listo? Bueno, entonces en este sentido ya nosotros pues quedaríamos listos con lo que son las gráficas como tal de línea y tendencia. Ahora, hay otro tipo de gráficas que son los gráficos de dispersión. Estos datos de dispersión nos van a nosotros a mostrar diferentes tendencias. Digamos que los gráficos de dispersión van a ayudarnos a nosotros a saber qué tan relacionados están pues todos los datos. Generalmente, digamos que tienen una relación parcial con lo que son los datos, con lo que son pues las gráficas lineales,
pero estos lo que hacen es poder entonces establecer qué tan relacionados pues están los datos. Ahora, esto entre lo que es el manejo de rangos como tal. Aquí yo pues coloco un ejemplo en el cual pues tenemos varios gráficos en el cual pues tenemos datos que nos pueden a nosotros observar, dar a entender qué tan relacionados pues están los datos unos de otros. Entonces pues aquí por ejemplo, cuando yo llego y selecciono estos datos, aquí me voy a ir a esta parte que es aquí en el insertar, en lo que son los gráficos acá de dispersión. Si ustedes se dan cuenta, generalmente vamos a tener dos modelos. Ahora, uno que va a estar pues frente a lo que es la parte de los datos para poder saber qué tan independientemente son los datos. Digamos que pues, en este ejemplo, si uno se da cuenta, miren que aquí hay unas relaciones completas de los datos, entonces que nos van a indicar pues miren cómo se comporta pues estos tipos de datos que van dentro de un margen de 45 a 49, y esto pues significa que hay una relación pues entre los mismos en este rango. Entonces aquí los gráficos de dispersión, entre más unidos estén los datos pues más relacionados están. En este caso pues los rangos pues están muy estrechos, porque pues miren que yo los he coordinado pues de tal manera de que pues no sean dispersos, ¿cierto? Dentro de los mismos, y eso es lo que quiere pues mostrarnos como tal vez este tipo de gráficos. Adicionalmente también es importante, por ejemplo, las calificaciones que se tienen pues dentro de un salón, dentro de un salón de clases o demás. Entonces para saber cuáles son los estudiantes los mejores o demás. Aquí pues estamos diciendo que es un consumo de papas en kilogramos, y lo que me estaría diciendo aquí básicamente es que el consumo, o sea que si yo soy productor, ¿cierto? Yo tengo que estar preparando en promedio entre 45 y 49 kilogramos para la comercialización. Entonces esto es lo que yo voy a hacer. ¿Para qué? Para poder entonces establecer lo que son límites, porque pues acá yo puedo tener pues bueno, acá son datos limitados, pero imagínese que usted tiene un registro de 50 años, entonces bueno, usted cómo identifica todo esto. Y esto es algo que uno pues empieza también a distinguir la relación pues de los mismos datos. Si nosotros nos damos cuenta dentro de esta parte, pues porque esto pasa dentro de esta parte, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos aquí en los datos de dispersión, permítanme un segundito, acá yo se los comento. Vamos a ver que pues estos son datos que están relacionados. Mire que estos ya digamos que son datos que tienen una relación entre sí, digamos que ya tienen pues con valores pues que ya pues están basados frente a lo que son ecuaciones lineales y demás. Y lo mismo pues con lo que son las líneas, aquí pues lo marca con puntos estas dos, lo mismo pues acá se marca pues para lo que son pues líneas rectas, ¿no? Digamos que dos conjuntos pues, para comparar pues este conjunto de datos. Este de burbujas, este modelo de burbujas nos va a servir a nosotros para poder identificar los datos, qué tan aglutinados pues también están. Entonces aquí pues nos comparan los diferentes valores, y entonces aquí nosotros podemos observarlo. Ahora vamos a mirar lo siguiente, porque esto pues va a ser importante que nosotros aquí lo tengamos presente, y es que si nosotros acá por ejemplo, miren que acá yo tomo estos datos, yo voy a decirle insertar, y miren que ya aquí ya nos va generando lo que son diferentes tipos de gráficas de dispersión. Miren, si acá cuando yo selecciono entre más datos, pues va a tener información. Miren que des en cuenta de algo. Digamos que, bueno, ahora, ¿por qué la diferencia entre este y este? Porque me da la vuelta al eje, ¿no? O sea, lo que está en el eje vertical, aquí coloca todo lo que son los meses en el eje horizontal, y lo que son los valores en el eje vertical. Aquí pues les da vuelta, y por eso pues como no, digamos que hasta cierto punto, no, este es de 3D, perdón, 3D, entonces pues digamos que nos ilustra. ¿Esto qué quiere? Mire, acá que lo que yo quiero
¿qué es lo que yo quiero pues simbolizar en este caso? Y es que la mayoría de los datos, si usted se da cuenta, mire que están dentro de unos rangos parecidos entre 38 más o menos hasta pues un poco más de 65, ¿no? Digamos que aquí nosotros nos damos cuenta de que el consumo como tal que ha sido, digamos, de papas, pues ha sido esto. Ahora, aquí hay una distorsión de unos datos, digamos que hay un dato como tal en el cual pues se sale del total pues como tal pues del promedio, ¿no? Entonces esto es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente, ¿no? Entonces aquí pues lo que son pues estos datos así de dispersión, pues acá se ubican todos en ese sentido. Por aquí pues tendría que haber una dispersión, digamos que acá por acá tendría que estar el dato que nos hace pues la dispersión como tal, ¿no? Entonces para podernos pues, dar ese tipo de datos, entonces esto es lo que nosotros pues tenemos, permítame, y que nosotros pues tratamos con lo que son las burbujas. Entonces miren que aquí ya se sostiene lo mismo que nosotros pues ya teníamos en general, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta pues en este sentido, ¿no? Ahora vamos a mirar, vamos a observar que efectivamente cuando nosotros aquí tenemos esta parte de estos gráficos de dispersión, aquí nosotros sabemos de que los datos están concentrados en toda esta área, y eso es lo que nos indica pues este tipo de gráficos. Bueno, yo pues voy ilustrando esta parte pues como tal. Ahora vamos a mirar un último tipo de gráfico, y son los gráficos combinados. Esto es lo que nosotros llamamos pues como tal los gráficos combinados, porque los gráficos combinados son aquellos que nos van a permitir a nosotros combinar diferentes tipos de gráficos. Entonces aquí yo lo hago con el tema de lo que son los histogramas. Aquí pues tengo un ejemplo en el cual en un supermercado se hizo pues una encuesta sobre el consumo de paquetes de galletas, ¿no? Digamos que cuánto las personas pues las personas pues compran como tal pues ese paquete de galletas. Ahora, ¿qué es lo que uno pues tiene aquí presente pues al respecto? Y es que cuando uno une los datos pues para formar se hizo, digamos que la encuesta total, y una de las cosas que uno empieza a hacer es ubicar los datos en intervalos, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que son las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas. Aquí nosotros nos damos cuenta de que pues empieza pues a tener pues toda esta suma, ¿no? Entonces 1, 24, lo que es 54, 96, 140, así en este sentido, digamos que empieza a darnos pues toda la sumatoria, ¿no? Entonces fíjense que acá nosotros pues aquí venía, permítame acá un tico, pues acá ya tenía pues todo lo que era la parte pues de los datos como tal, y ya entonces tenemos esta frecuencia acumulada. Ahora aquí lo que nosotros vamos a trabajar en este sentido es lo siguiente, y es que nosotros vamos a trabajar pues inicialmente con todo lo que tiene que ver con la frecuencia absoluta. Aquí ya pues la hemos determinado pues como tal. Ahora aquí una de las cosas que nosotros vamos a hacer es combinar un gráfico. Vamos a combinar dos tipos de gráfico, uno que es pues lineal, y el otro que es pues como tal va a ser de barras, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para hacer estos tipos de gráficos como tal. De hecho pues esto es algo que generalmente pues se está explicando en esa parte. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos este tipo de gráfico? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que vamos a trabajar dos veces es con la frecuencia absoluta. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a trabajar al respecto. Entonces, seleccionamos primero, lo que vamos a hacer es seleccionar este tipo de datos. Ahora, fíjense en algo, y esto es lo que nosotros pues vamos a hacer. Entonces vamos a irnos a insertar, ¿cierto? Tipo de gráfico, porque pues aquí va a ir en esta parte. Vamos a mostrar entonces lo que es el tema de gráfico. Vamos a tomar entonces en este caso los gráficos 2D. Y fíjense que aquí ya tenemos los datos pues como nosotros los deseamos. Entonces aquí ya tenemos los gráficos
de esta manera. Entonces ya tenemos en esta parte, ya está lo que tiene que ver con este tipo de gráfico. Ahora vamos a irnos, entonces vamos a hacer clic secundario sobre pues el área blanca de este gráfico y vamos a irnos a la opción de seleccionar los datos. Una vez en seleccionar datos, vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí vamos a tener presente que aquí en esta parte vamos a agregar, vamos a agregar lo que son pues el otro tipo. Entonces vamos a decirle lo que es el tema, vamos a decirle tendencia, ¿cierto? Y los valores, entonces pues yo los voy a volver a seleccionar, que son los que están acá. Entonces permítame acá un segundito, vamos entonces a seleccionarlos de nuevo. Listo, estos son los que están aquí, listo. Y fíjense que ya con esto, con el aceptar, ya aquí ya los tenemos. Fíjense que ya acá tenemos el mismo gráfico dos veces. Ahora esto también nosotros lo podemos indicar, digamos que pues lo que es el eje horizontal, permítame un segundito, que aquí dice 1, 2, 3, 4, lo que necesitamos es que nos dé las referencias pues también de marca, ¿no? Las referencias de, sí, estas que están acá en el centro. Permítame, yo les muestro, pues ya teniendo acá el gráfico, un momento por favor. Entonces miren lo que son este tipo de gráficas, las marcas de clase, que las vamos a tener en el eje horizontal. Entonces lo mismo, llegamos y hacemos lo siguiente. Entonces llegamos y vamos a ir. Entonces aquí está, vamos a llegar y vamos a hacerle clic secundario, vamos a irnos entonces a seleccionar los datos, ¿sí? Entonces vamos a decirle editar para el eje horizontal, el rango de los datos, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser la marca de clase. Entonces de una vez nosotros podemos aquí decirle aceptar, vamos a decirle aceptar y para de contar, miren, sigue que ya está los mismos rangos de clase, listo. Entonces eso digamos que en este sentido. Ahora vamos a mostrar, digamos, porque miren ya la diferencia que hay. Entonces vamos a cambiarle pues el tipo de forma. Listo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Permítanme acá, nos ponemos pues en esta parte del gráfico. Vamos a seleccionar todos los ejes que están, que van a ser lineales. En este caso pues los que están de naranja. Vamos a darle clic secundario y le voy a decir cambiar tipo de gráfico de series. Listo, automáticamente pues nos va a llevar a este menú en donde nos dice pues cuadro combinado. Entonces aquí lo que vamos a hacer, digamos que como tal, es decirle, mire, entonces vamos a decirle, mire, línea con marcadores. Entonces miren que ya con esto pues bueno, pongámoslo solo porque pues igual no vamos a tener pues así inconveniente. Miren, ya nos queda de esta manera. Si ve que ya queda de esta manera, le damos a aceptar y entonces pues ya nos cambia esto, pues ya aquí lo tenemos. Y finalmente pues para que se unan esta parte, pues vamos a tomar esta gráfica, nos vamos a ir entonces a lo que son estas opciones y si ustedes ancho del rango, entonces le van a poner acá el ancho del rango, vamos a mirarlo, le va a decir 0, enter, listo, miren. Ancho de rango 0 y ya quedó listo. Ahora las líneas, todas esas líneas como tal pues van a ser, digamos que en este sentido vamos a darle lo que es el tema de líneas. Entonces vamos a ponerle entonces bordes con línea sólida, vamos a ponerle entonces de línea sólida para que pues esto se note. Vamos a decirle de color así en naranja, pues como está la otra. No, perdón, lo rellené sin espérate un momentico. Ya, listo. Entonces así la línea sólida, es que me cambié, pensé que era y entonces el color ahora sí va a ser en este caso pues vamos a ponerlo morado, en naranja, perdón, listo. Entonces miren que ya quedó y así queda mi histograma para
para combinar pues, lo que es el tema de gráficos. ¿Cuántos tipos de gráficos podemos combinar? Pues los que sean necesarios. Pero esta es la forma pues para poderlo hacer de forma pues más personalizada. En este caso pues nosotros sabemos que a nivel de estadística, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con esta parte, ya nosotros lo tenemos así, ya podemos entonces tenerlo de esta manera. Entonces, ¿qué es aquí lo más importante que nosotros pues vamos a tener así de presente con el tema de las gráficas? Y es que siempre nosotros tendremos que primero evaluar qué tipo de gráfico es el que nosotros vamos a querer. Ahora, esto es como lo que ustedes van a ver posteriormente y digamos que si siguen en esta ruta formativa con todo lo que es el tema de Excel, ustedes van a ver un tema que se llama las tablas dinámicas. Entonces ese tema de tablas dinámicas, que creo que pues como tenemos también sesión la próxima semana, yo creo que lo vamos a ver también allí. Vamos a ver lo de tablas dinámicas porque me parece fundamental para todo lo que ustedes van a ver después. En la ruta formativa ustedes van a observar algo que va a ser muy particular, y es que las tablas estas tablas dinámicas les van a permitir también pues hacer gráficos y inclusive pues para todo lo que es pues las herramientas así como Power View, Power BI, les va a permitir para hacer diferentes tipos de gráficas, pero para poder llegar a eso, uno primero tiene que saber ajustar la información, y uno tiene que saber pues qué es lo que uno quiere pues desarrollar. En este caso, digamos que vamos a decir como consumo de galletas, no es que se va a llamar de esta manera. Entonces este va a ser el tipo de gráfico como tal, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en este sentido. Ahora vamos a ver que este histograma nos va a permitir pues hacer esto pues como tal. Entonces lo que es el tema de poder transmitir una información. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que aquí la mayor cantidad de información va a estar de los datos, digamos que va a estar en el consumo dentro de los rangos de 52, es decir, acá lo que sería esto. Entonces mire, qué es lo que yo tengo que preparar en promedio de 48 a 56 pues paquetes de galletas tengo que estar preparando, tengo que tener pues en mi anaquel. ¿Por qué? Porque pues se puede dar. Entonces se da después este tipo de consumo. O sea, esto es para este nos va a servir es para saber en dónde están los datos pues mayormente recogidos, y pues en ese sentido usted lo puede combinar pues con diferentes gráficas, datos, y ya con esto usted va a poder entonces acá clic secundario, irse a seleccionar los datos y poderlos entonces darle toda la administración que usted desee. Miren que acá usted los puede editar, usted los puede quitar, modificar, inclusive hasta subirle de nivel, ¿no? O sea, bajarlo o subirle de nivel, ¿no? Entonces mire, uno lo hace aquí, de pronto no es tan visible la información porque pues es esto, pero así como lo veíamos en datos anteriores, como lo que era el tema gráfico, como por ejemplo acá vamos a mirarlo porque pues estaba acá, por ejemplo, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer clic secundario, seleccionar los datos, y si usted se da cuenta, miren que acá yo podía, miren que aquí esto sí se nota. Entonces miren que yo voy a hacer esto, darle a aceptar. Si ve que me va modificando los datos, espérate. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente. Entonces no recogidos los voy a poner es al frente. Aceptar. Miren, si ve que los no recogidos está aquí. Entonces miren que con esto, por eso es que es el objetivo de poder entonces seleccionar los datos y poderlos mover. Por ejemplo, los que están en proceso los voy a poner al frente, o sea, los de amarillo. Así que de una vez ya me va mostrando cómo queda la gráfica. Entonces con esto yo ya los puedo ir modificando como tal. Listo, la posición que va teniendo. Bueno, aquí me quedó esto porque pues lo había fue el último que leí aceptar. Entonces aquí lo que son los tratados, entonces yo lo voy a mover acá de esta manera, perdón, acá hacia arriba, que aparezcan de primero. Listo, entonces ya aquí nos va mostrando.
Entonces eso es lo que nosotros veíamos de este dato, de esta herramienta para cuando nosotros estamos combinando pues estos datos. Entonces esto es lo que nosotros pues tenemos en cuanto a lo que es el tema de gráficos principalmente, ¿no? Ahora aquí vamos a mirar, pues repasamos. Bueno, no son los únicos temas de gráficos, ¿no? Digamos que vemos aquí, digamos, el tema de áreas es lo mismo que nosotros pues estábamos haciendo en relación este de áreas. Voy a explicárselos pues en este momento para que ustedes lo vean, pero lo voy a explicar teniendo en cuenta pues estos datos, ¿no? Entonces miren, este tema de áreas va a servir de la siguiente manera. Este gráfico de áreas va a servir para poder entonces ilustrar, por ejemplo, lo que son datos que sean homogéneos, pero generalmente pues lo que uno puede observar es que tienen que ser en un momento dado, o sea, como una especie de fotografía. Digamos que es lo ideal. Lo ideal es que digamos, pues si yo lo genero de esta manera, vamos a mirar cómo queda este gráfico. Digamos que lo voy a hacer. Fíjense lo que sucede. Si ve que acá nos muestra, digamos, una gran cantidad de gráficas. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere mostrar es un momento dado. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? O sea, tenemos que hacerlo con una sola variable y que sea, por ejemplo, así. Digamos que residuos tratados, digamos, gestión de residuos. Voy a manejarlo de esta manera. Digamos, de esta gestión de residuos. Voy a tomar solamente los tratados, ¿cierto? Y entonces voy a decirle insertar para que ustedes se den cuenta y de una vez, miren, aquí ya nos queda pues el tipo de gráfico. Si ve que aquí ya podemos saber cómo han sido en qué meses se han tratado y cuáles no. O sea, aquí ya podemos nosotros identificar lo que es el tema que por residuos tratados, porque pues este sería el título como tal. Aquí ya vemos que los residuos se han tratado más es en el mes de marzo y el mes de septiembre, y en donde menos se han dado pues tratamiento ha sido en el mes de agosto. Pues esto digamos que lo podemos identificar. Esto es por el tema también como tal. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, miren que aquí vamos a analizar solo 3 variables: tratados, los no recogidos y los que están en proceso. Entonces vamos a irnos a insertar y aquí es en donde nos va a dar el mejor tipo de tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este? Entonces, bueno, aquí vamos a mirar, vamos a hacer algo, vamos a mirarlo, que podemos seleccionar los datos, ¿cierto? Y entonces, dentro de lo que es la parte, digamos, como tal de lo que es la serie, digamos, de manera horizontal, vamos a hacer, aquí no podemos casi hacer cambios. Entonces vamos a verlo si lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Entonces miren que aquí aquí tendríamos que tratarlos con totales, ya para que no nos genere tanta dispersión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí les voy a decir total para que nos quede, digamos que de esta manera. Entonces aquí va a ser inicio, listo. Entonces aquí ya hago esto de suma. ¿Qué fue lo que hice? Puse aquí la celda, o sea, lo que puse aquí fue la celda aquí en esta parte inferior. Aquí voy a utilizar esta fórmula que está en el inicio. Miren, está el inicio. Y entonces miren, aquí está esta suma. Este es de suma. Entonces de una vez le voy a decir que me haga la suma. Él ya me interpreta por intuición, inteligencia artificial, que es esta operación, y yo le digo que sí. Entonces aquí ya pues puedo llegar y decirle pues esta parte. Entonces, aquí la borré, listo. Entonces miren, es esto. Entonces vamos a mirar a ver si podemos hacerlo de esta manera para poder ilustrar bien lo que es el tema de este tipo de fórmulas, de gráficos, perdón. Entonces esta era, ¿sí? Que esta era. Entonces miren, qué fue lo que yo hice. Seleccioné y esto es lo que yo quiero mostrarles. Aquí nosotros estamos viendo, si ve, grandes totales. ¿Sí ve? Porque yo les digo que esta fotografía es para identificar lo que son el tema también pues de áreas. Digamos que si yo quiero transmitir información
muy puntual para saber, bueno, que en el año, cómo fue la cosa, digamos que se recogió harto, también se fue tratando, digamos, pero generalmente, digamos que se hizo harta gestión porque pues hubo gestión de residuos. Entonces miren que aquí esto nos habla sobre lo que es el tema de áreas. Inclusive si nosotros habláramos de que fuera metros cuadrados, digamos la distribución de los sitios y demás, pues esto también nos va a servir para ello, ¿no? Entonces miren que este tipo de gráficas siempre se va a manejar es con el tema de totales. Ahora, miren algo que va a suceder. Bueno, esto aquí la embarré. Porque aquí me equivoqué. Listo, que ya lo deshice. Entonces miren que aquí ya generamos estos grandes totales. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Y es que, fíjense en algo. Por ejemplo, vamos a tomar este tipo de datos, ¿cierto? Y vamos a tomar aquí los totales, los meses. Entonces, para saber cuánto, o sea, cuánto fue en donde más se generó y demás, pues más, o sea, cuánto se generó en total pues en cuanto pues a la parte de residuos, digamos que esto fuera lo que toda la totalidad de residuos generados. Y aquí tomo entonces, miren, tomo esto, presiono la tecla control y tomo, digamos, esos totales, le digo entonces insertar y ustedes se dan cuenta de que aquí en áreas en toda esta parte de gráficos, entonces claro, aquí nos va a salir esta distribución. Mire, esto sí es totalmente cierto, lo que significa que en marzo, en mayo y en junio fue en donde hubo mayor generación de residuos, y en el menor mes pues fue en agosto. Esto digamos que también nos puede generar pues también estos temas. Ahora, claro, esto hay que ponerlo también en cuanto pues a la parte de generar lo que es la parte de etiquetas de datos, lo que son pues etiquetas de datos en cuanto a esto, mira. Entonces más opciones de la etiqueta de datos, y entonces mire, nombre de la categoría para que pues se genere como tal, y nombre de la serie, digamos que como tal el valor. Entonces miren acá los kilogramos. Entonces aquí ya nosotros tenemos, miren, ¿sí? Entonces aquí ya nosotros vemos que fue 1500. Claro, aquí se soporta esta información, digamos que cuando fueron los meses en donde más se generaron esto. Mire, en marzo, en mayo y en junio. Y entonces, mire, a usted aquí simplemente usted puede decir consumo, generación de residuos. Entonces usted tiene la gráfica, tiene ese tipo de gráfica y sabe que pasó más en marzo, en mayo y en junio, y que el menos que se generó pues fue en agosto, y ahí queda pues comprobado pues este tipo de gráfico. Entonces esto pues en ese sentido. Ahora vamos a mirar también, ¿cierto? Porque pues esto también hay que tenerlo pues así presente para lo que es el otro tipo de gráficos, que es el solar, que estaba ahí, que es parecido a lo que es la parte pues es esto, mire, ¿sí ve? ¿Verdad? Sí, ve que proyección solar es el que les acabo de nombrar. Ahora sale, este mes pues está aquí organizado. Entonces ya miren que de esta manera también ustedes lo pueden proyectar. Ya lo habíamos visto pues de forma circular. Listo. Ahora vamos a ver cómo nosotros pues también dentro del tema de gráficas, aquí tenemos otros. Bueno, este es de histograma, ¿no? Digamos que este es de tendencia, este es para hacer las gráficas de Pareto. Entonces pues aquí digamos que tenemos los datos normales, digamos que aquí ya pues los dos pues la distribución de datos. Entonces en este caso no nos va a salir porque pues no están organizados de acuerdo a lo que nosotros hacíamos la vez pasada, pero aquí sí, por ejemplo, si nos va a dar un gráfico para lo que es el gráfico de Pareto. Entonces miren que nos dice marzo, miren que nos organiza qué es lo que hace el gráfico de Pareto en este caso, que es el que nosotros pues acabamos de seleccionar. Lo que va a hacer es organizar los datos de mayor a menor y con una línea de tendencia de la concentración de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta gráfica, ¿qué es lo que sucede con esta gráfica? Y es que si juntas marzo y mayo te va a llegar acá, y así pues los consumos como tal, hasta llegar pues a su totalidad a nivel ojo, porque miren que acá hay varias cosas. Esta gráfica, o sea, estas líneas, estas barras van a funcionar con este eje
con este eje vertical que es de manera vertical, que está pues en la parte izquierda, y que es este eje vertical, este eje que está vertical va a funcionar con esta gráfica, con esta línea. Entonces si ven que acá está porcentual, porque es esto, es decir, quiere decir que entre marzo y mayo se recogieron en promedio, digamos, si uno dice más o menos el 30% de toda la generación de todo el periodo que se está analizando. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues aquí muy presente. Por eso la importancia de estos gráficos de Pareto pues en este sentido. Entonces tú puedes acá analizar, esto es como funciona pues ese tipo de gráfico. Bueno, aquí tenemos otras formas, ¿no? Pero digamos que aquí ya nosotros lo tenemos. Bueno, vamos a mirar entonces también dentro de todo lo que es la parte pues gráfica como tal. Vamos a estar viendo, pues aquí ya vimos ya vimos estos gráficos de dispersión. Vamos a mirar esta parte. Bueno, aquí lo que es el tema, bueno, radial ya lo vimos. Esto es igual como el tema de áreas. Digamos que si nosotros tomáramos esta parte, fíjense que aquí lo que vamos a ilustrar es sobre el tema de áreas, digamos, distribución. Aquí digamos que este tipo de gráficos pues nos va a servir es para poder ilustrar tipos de suelo, digamos a nivel digamos general. Digamos lo que también, digamos que hasta cierto punto nosotros también podemos mirar lo que es el tema de la generación pues total de residuos. También podemos utilizarlo digamos que de esa manera. Sin embargo, miren que aquí, aunque tengo un pico, en que a diferencia de pues sí, que todos podemos también pues tenerlos allí presentes, ¿no? Ahora digamos que nosotros lo vamos manejando. Bueno, este embudo es también para mostrar digamos que procesos administrativos y demás, ¿no? Digamos que se trata, digamos que lo podemos hacer si esto fuera digamos como el tema de kilogramos. Digamos que aquí lo que voy a hacer en este sentido, es que aquí estoy generando este tipo de gráficos, es para saber entonces la distribución de datos. Miren que aquí esto sería, digamos, residuos tratados, y entonces aquí uno ya pues identifica también pues este tipo de gráfica en donde pues va generando también lo que es el tema de tareas. Bueno, aquí se puede ilustrar inclusive hasta no conformidades en un momento dado. O sea, que son datos que son pues también pueden ser heterogéneos. Digamos que aquí nos da esa opción como tal, y entonces empezar a darle pues esa medición. De hecho si nos damos cuenta, una de las posibilidades que nosotros también aquí podemos tener es lo siguiente. Mire, vamos a mirar cómo nos queda, digamos, ese tipo de gráficos. Si es que ya no nos contempla nada, que solo maneja totales. Eso es porque maneja solo pues ya como tal pues los totales, y inclusive solo maneja pues un solo tipo de gráfico. Entonces, bueno, vamos a mirar cómo sale Bien, permítame y aquí vamos a ponerle entonces lo que son las etiquetas de datos. Así ve. Entonces miren, aquí nos dice 300, siempre va a ser pues con una única variable. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener, siempre va a tener una única variable y no más. Bueno, aquí pues con el tema de embudo vamos a mirar entonces el otro tipo de gráfico, porque pues vamos a hacerlo de esta manera. Como tal, estos son tipos de gráficos, estos radiales de área. Fíjense que aquí en área, tiene que miren, dos series de datos. Entonces listo, vamos a generar los dos datos. Vamos a mirar a ver cómo nos sale este gráfico. Digamos que aquí ya nosotros lo que podemos hacer es tipo, miren, entonces para lo que es la visual 3D o entonces miren, ¿sí ve? Entonces dependiendo, aquí tiene pues otras utilidades, pero ya como tal pues lo va generando. Y pues estos son los combinados, ¿no? Entonces miren que acá ya nosotros podemos tener en cuenta miren que si uno se pone a ver aquí qué es lo que nosotros deberíamos tener. Digamos que por ejemplo vamos a mirarlo de esta manera. Aquí lo que nosotros deberíamos tener entonces es tratados no recogidos,
como tal tomamos no vamos a tomar totales porque se nos dispersa, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de esta manera, digamos que combinado. Entonces vamos a decirle insertar, voy a decirle gráfico, en este caso combinado, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo así, ¿cierto? Y fíjense en algo, entonces aquí vamos a ver que dice no recogidos, puede estar, está pues de esta manera, ¿cierto? Los tratados, miren como tal, y los que están pues en proceso. Entonces miren que aquí ya nos combina pues este tipo de gráficos, y vamos entonces a irnos a cambiar pues tipo de gráfico, que pues esto nosotros lo podemos empezar a cambiar. Entonces miren, columna agrupada para observarlo. Yo en este caso, yo lo que puedo hacer, digamos que yo que lo que voy a hacer primero para que quede bien bonito este gráfico, voy a incluirle también los totales, ¿sí? Entonces miren que acá los totales, entonces miren, ya aquí ya empiezo a jugar con algo, porque ya lo agregué. Fíjense que yo ya dentro del tema de formato de... no, espérate, no, este formato de área no. Tipo de gráfico, perdón. Entonces, vamos a decirle cambiar tipo de gráfico, pues para que nos dé la opción de las gráficas. Y entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, tratados. Primero que todo, tratados. Yo voy a colocarlo, digámoslo que de esta manera. Fíjense que yo puedo hacerlo, digamos que puedo, miren, ¿sí? Entonces estos son los tratados, el gran total lo voy a dejar lineal, ¿cierto? Ahora, no recogidos, esto no es recogido, sí en proceso. Yo los que están en proceso voy a también a ilustrarlo, digamos que de esta manera, ¿no? Digamos que miren que yo puedo también agruparlos, ¿no? Entonces y combinarlos unos con otros. Entonces vamos a mirar de qué manera no recogidos vamos a combinarlo. Entonces miren, yo puedo ponerlo entonces columna normal, como tal, vamos a mirarlo de esa manera. Miren que ya yo aquí puedo empezar a jugar. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Miren, yo aquí estoy jugando con diferentes datos, y lo que yo quiero entonces en este sentido es tratar de gestionar pues los datos que me permitan pues a mí poderlos unir, ¿no? Entonces miren, si yo acá genero esto, entonces yo voy a tratados y no recogidos, los voy a tomar en columna agrupada. Aquí voy a hacer pues lo que es el tema de una línea como tal, digamos que lo voy a poner así, con marcadores, digamos que están en proceso, y el total aquí lo voy a colocar. Entonces miren que acá yo puedo ponerlo de esta manera, que sea pues apilado, apilar los tratados y los no recogidos. Listo, entonces miren que yo aquí puedo hacerlo de esta manera, y entonces para que ustedes lo tengan allí presente, miren que aquí yo qué es lo que voy a hacer de todo. Entonces esto yo de generación de residuos, digamos como es esto, voy a tomarlo digamos como un color naranja, morado, para poder ilustrar toda la generación total de los residuos, ¿no?, que se tiene, porque es esto. Listo, entonces total. Ahora en proceso, estos en proceso sí los voy a marcar aquí los voy a señalar. Miren que voy a tomar entonces este de color amarillo, todo lo voy a poner de color amarillo para que pues nos indique como tal. Miren, todos los que ya, miren cómo ha ido, digamos, como todo esto en proceso. Y estos que son los tratados, los voy a poner de color verde. Así que esto va marcándose de esta manera. Entonces miren que aquí y sí los voy a poner de color. Entonces pues para que no se vea tan cruel y todo, pues sí que no están tratados, pero de una manera pues un poco más sobria, ¿no? Pues como para que no nos van a quedar pues como tal. Entonces miren que acá nos dice, vean, no recogidos, miren los que han sido tratados, y la cantidad de generación de residuos. Esto no debería llamarse digamos como tal, sino total de residuos. O sea, aquí es entonces generación de residuos.
Sí, que nosotros también podemos, de esta manera, podemos entonces ilustrar mayor la información. Miren que aquí yo estoy, miren, aquí yo estoy estoy generando tres tipos de gráfica. La primera es que es lineal, que es esta de los que están en proceso. En segunda medida estoy generando las columnas y apiladas, y en tercer lugar pues lo que es el tema pues de ya pues como tal columnas, perdón, de líneas. Entonces miren que aquí ya se genera esta parte, digamos como tal de lineal. Inclusive hasta yo puedo, digamos que en este sentido, cambiar pues tipo de series, digamos que en este caso. Y entonces como es este va a estar en este, voy a hacer lo siguiente, no lo voy a poner acá de esta manera pues apilada. Miren, ¿sí ve cómo se genera? Mire, esto también yo lo veo pues de esta manera. Entonces aquí, ahora para que no se vea tan cruel, vamos a ponerle pues un color más más amable. Listo, entonces no, pongámosle uno así, pero un rojo, pero sí, un poco más claro, y este también así más claro. Listo, entonces mire, ¿sí? Entonces aquí pelo, bueno, yo sé, no quedó tan no quedó tan bien, pero digamos que esto nos va a empezar a indicar qué tipo de residuos es el que qué tipo de gráfica pues es el que nosotros pues aquí vamos a tratar. Entonces miren que los no recogidos, vamos a decirle entonces que sea de área. Bueno, esto igual queda igual, pero entonces puede ser, vean, no, total no. Claro, ¿por qué queda así en 100%? Porque pues o sea, se colorearía pues de esa manera. Listo, entonces miren, lo vamos a dejar así, pero en este caso lo voy a poner, entonces vamos a mirar cómo nos queda en relleno, digámoslo así, de rojo. Sí, queda bien. Sí, porque esos son de todas maneras pues son, mira. Entonces, esta es la forma en la cual pues nosotros podemos ilustrar diferentes tipos de información. ¿Sí ve? Entonces si ven que aquí sí creo que con todo el ejercicio que hemos hecho desde el día de ayer, cuando combinamos todo este tipo de gráficas, en este caso, nosotros podemos ver que esta es la más clara. ¿Por qué? Porque nos dice el total de residuos que se han generado, los tratados, los no recogidos y finalmente los que se encuentran pues en proceso. Ahora la idea, si ustedes se dan cuenta, es que podamos pues ilustrar este tipo de datos, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos tener diferentes gráficas en una sola. ¿Sí? Entonces podemos combinar una gran cantidad de datos. Ahora, si ustedes se dan cuenta cómo generé este tipo de datos, porque yo primero tenía en cada uno de ellos, miren, los datos son homogéneos, estos de valores, digamos que como tal tienen que estar pues en un solo tipo de valor. Aquí pues tenemos homogéneos aquí, y acá pues pueden ser heterogéneos, ¿no? No es lo mismo los residuos tratados heterogéneos, no es lo mismo los residuos tratados a los no recogidos y los que están pues en proceso. Esto es lo que nosotros pues tenemos acá. ¿Listo? Entonces eso pues por parte de lo que es el tema del capítulo de gráficas. Digamos que aquí ya nosotros podemos observar una gran cantidad de modelos para saber entonces qué tipo de información es la que nosotros pues vamos a transmitir. Como les digo, aquí ya esto queda pues a criterio de cada uno. Y fíjense que nosotros acá podemos combinar tres tipos de gráficas para cada uno de ellos. Entonces hacia esto pues va esta parte. Bueno, con esto pues ya terminaríamos. Bueno, vamos a mirar qué nos queda acá de gráficas, porque sí, nos queda unas pequeñas. Bueno, aquí está combinado, aquí ya lo vimos todo. Digamos que aquí ya está lo de cascada y superficie. Bueno, estas gráficas sí son para lo que es el tema de ¿cómo es que se llama? Acciones.
Esto generalmente son las gráficas de velitas. Entonces estas son para tipos de cotizaciones, ¿no? Digamos que allí ya pues, se trata de estas como tal. Ahora, ¿qué es en esa parte? Lo que sí quería de pronto sí, de pronto espérate un momento, permítame un segundito. Ya, permítame la grabación. Bueno, les voy a mostrar lo que es el tema de velitas, para que ustedes se den cuenta. Listo. Bueno, aquí hay unos temas de unos comentarios. No. Sí, listo. Bueno, vamos a mirar lo que es el tema de velitas. Resulta que yo aquí tengo unos datos que he podido determinar de lo que es la parte de tanto, mire, apertura, digamos, estas son acciones como tal, los precios que hay, pues no, de un tipo de acción, perdón, de un tipo de bolsa, digamos que esto es de España. Aquí, entonces yo tengo estos datos. Ahora, vamos a mirar primero, digamos que con insertarle la gráfica, vamos a ir a lo que es esta parte gráfica que está acá, lo que es el tema de cotizaciones. Vamos a mirarlo entonces, mire, utilícelo cuando, mire aquí, cuando entonces tenga 4 series de valores: precio, apertura, máximos, mínimos y cierre. Entonces, apertura, máximos, mínimos y cierre. Entonces, apertura, máximos, máximos, lo más abajo. Recuerden que Open es de apertura, tengo los 4 datos. Entonces miren que esto es por fecha, ¿no? Fíjense que acá viene por el tema de fechas. Bueno, vamos a tenerlo, pues voy a hacerlo pequeño, pues como para tenerlo allí presente, pues la fecha, lo que son los datos como tal de apertura, de apertura y cierre. Voy a seleccionar estos cortos así para ver cómo nos queda, digamos, este tipo de gráficas. Y entonces miren, cotizaciones, miren, aquí está. Entonces miren, si ve que acá yo selecciono, miren que aquí nos da las fechas de apertura, miren que aquí está cierre y demás. Miren que es como es la misma acción, estas vienen a ser una misma variable, y si ve que ya quedan como tal. Mire, este fue el comportamiento. De hecho, esto, si ustedes comprueban para lo que es la parte de IBEX, nos va a funcionar como tal. Listo. Entonces miren que acá nos va a funcionar. Pues tenemos que tener datos de apertura, de cierre y demás. Esto pues en la medida que nosotros pues colocamos pues más datos, pues esto se va a generar, ¿no? Digamos que aquí vamos a generar pues más datos. Digamos que esto ha sido ahí así que ya lo tenía entonces miren que acá ya lo tenemos nosotros. Miren que este tipo de gráficos como tal nos van a servir para eso. Entonces este va a ser pues en ese sentido. Ahora vamos a mirar, tenemos que ir arriba. Miren, tiene que, bueno, aquí qué es lo que pasó, pues que como los datos son más datos, entonces porque pues tienen más años, por eso se ponen así más pequeños. Pero si yo le digo control Z, listo, entonces porque tomé pequeños rangos para que se pueda pues observar. Claro, tendríamos que tener pues una gran cantidad de datos, ¿no? O más consolidadas. Bueno, permítame un segundito, permítame un segundito ya. Lo que son lo que es el tema de gráficos de apertura, de cierre y demás. Entonces si ven que esto es pues, como tal. Ahora fíjense en algo que yo les voy a mostrar, y es lo que nosotros llamamos algo en especial que está acá, que se llama los mini gráficos. ¿Sí? Nosotros por aquí los tenemos. ¿Dónde es que tenemos estos gráficos? Espérate, permítame ver para ver los gráficos como tal. Bueno, antes de mostrarles los mini, aquí están. Esta herramienta mini gráficos, ya se las voy a mostrar. Entonces, antes de pasar, pues ya lo que es otra parte, digamos, de lo que es la parte de mini gráficos, quiero mostrarles esto, digamos, como lo hemos dicho en estos Power Maps. Digamos, esta es la herramienta de Power Maps, que es para poder ilustrar datos, digamos que así gráficos, pero mostrarlos pues a nivel geográfico. Entonces digamos que esto me lo ilustra pues muy elegantemente. Pues no quiero, digamos, como entrarlos allí, pero digamos que se maneja muy bien. Lo otro que vamos a tener, bueno, este de mapas pues va a funcionar pues de la
de la forma pues también de esa manera, también pues con el tema de mapas, pero ya digamos que esto es lo que nosotros pues tenemos allí. Ahora, ¿para qué nos va a servir estos mini gráficos? Estos mini gráficos nos van a servir para lo siguiente. Resulta y pasa de que nosotros podemos tener, por ejemplo, y voy a utilizarlo pues también con esta parte. Nosotros también podemos generar diferentes gráficos si por ejemplo nosotros pues queremos llegar a ilustrar información. Entonces miren una de las cosas que vamos a ver y bueno, se los voy a mostrar es con esta base, con una pequeña base de datos que yo tengo acá. Digamos que por ejemplo vamos a hacer lo que es esta parte. Vamos acá, aquí volvemos y yo le voy a hacer pequeños gráficos. Entonces miren, yo cómo funciona en esto. Entonces por ejemplo pueden funcionar pues con lo que es el tema de pérdidas y ganancias. Va a funcionar pues de la misma manera. Pues digamos que vamos a mirar lo que es el tema de línea y columna. Entonces miren, lo primero es que yo me coloco aquí, ¿cierto? Sobre esta celda. Ahora, línea. Entonces yo le digo, vean, aquí me sale crear mini gráficos, rango de los datos, pues yo voy a poner lo que son estos tres, no voy a poner obviamente los totales porque pues no me va a servir, y la ubicación pues de una vez voy a ponerla acá, que sería esta, ¿no? Esta sería la ubicación. Fíjense lo que pasa, si ve que aquí ya linealmente me está ilustrando esto. Ahora, esto pues si fuese pues de esa manera. Ahora vamos a mirarlo por el tema de barras. Listo, entonces vamos a decirle insertar lo que es la parte de columna, digamos como tal rango de datos. Entonces miren que yo lo voy a hacer febrero, listo, y entonces el dato en donde lo va a ser pues en este caso I8, muy bien, y miren que ya, si ven como ya queda este tipo de datos. Entonces miren, esto es lo que nosotros ahora podemos generarlo, claro que sí, mire, ¿sí? Podemos generarlo también para cada uno de los meses. Pues bueno, este último creo que nos tocaría, para que quede bien, lo vamos a hacer también con el tema de acciones, ¿no? Porque pues para que, entonces nos vamos a ir a esta parte como tal. Entonces vamos a hacerlo, digamos que va a quedar así mini gráficos, entonces pérdidas y ganancias. Entonces vamos a mirar, entonces rango de los datos, entonces para que nos quede entonces apertura, alto y cierre. Bueno, vamos a ponerlo, bueno, podemos ponerlo así, y cierre, ¿no? Entonces como tal, y de una vez, entonces como ya está este dato aquí, vamos a decirle aceptar, y fíjense que ya aquí, bueno, aquí vamos a ampliarlo un poquito, vamos a ampliar aquí la celda, aquí no, a ver si se nos ve pues en este sentido, así de que aquí está. Entonces venga, voy a ponerle en este, digamos por ejemplo, voy a ponerle menos, para que nos dé, ¿sí? Entonces véanlo, ahí está el tipo de gráfico, digamos lo que es el tema de pérdida y ganancia. Entonces esto es lo que nosotros pues allí tenemos. Ahora pues esto para que sea un poco más exacto, entonces si ve, entonces aquí nosotros lo vemos, y con esto miren, si ve, vean, así nos va a quedar. Si ve cómo funcionan los mini gráficos. Entonces esto digamos que también nos va a funcionar, entonces pues para lo que es el tema de los mini gráficos. Bueno, con esto creo que ya podemos ya decir que pues terminamos de ver todo lo que es el tema de los gráficos, que pues es un tema pues fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que para poder llegar a una conclusión pues de todo este tema de gráficos, y es el hecho de que pues ustedes lo que nosotros pues vamos a tener al respecto es que los gráficos nos van a servir para poder en este caso pues ilustrar toda la información que nosotros necesitamos. ¿Qué hay que tener en cuenta con ellos? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta con los gráficos como tal? Digamos que con los gráficos es que no todos los gráficos nos van a servir para todo, y ahí lo acabamos de ver. Hay algunos gráficos que vamos a necesitar para lo que es el tema de columnas, otros para lo que es el tema lineal, para el tema circular, para lo que son el tema de áreas, dispersión,
Digamos que digamos que los gráficos de dispersión en los puntos es cuando nosotros estamos manejando pues toda la parte estadística, desviación estándar y demás, pues ahí ya nosotros podemos hacerlo. Inclusive si nosotros hablamos de cotizaciones, de mapas y demás, pues todo es esto, y lo mismo pues para lo que es el tema de proyección solar. Lo otro que nosotros tenemos que tener muy presente es el uso de lo que nosotros llamamos los colores. Entonces ese también va a ser uno de los temas pues fundamentales en este sentido. Ahora, ¿por qué el tema de los colores? Porque finalmente nosotros vamos a tener que transmitir información, y dependiendo también de ese tipo de información que nosotros tendremos, que nosotros vamos a transmitir, pues nosotros vamos a poder entonces decir si sí o si no, pues administramos ciertos tipos de esto, ¿no? Ahora, una de las cosas que uno va a tener en cuenta como tal es que cuando nosotros pues estamos hablando frente a esta parte, nosotros vamos a mirar que hay que saber transmitir esa información. Entonces miren que aunque nosotros intentamos hacerlo pues de esta manera, pues con este otro tipo de gráfico, resulta que la mejor manera pues fue esta. Entonces por eso es que es tan importante uno tener muy consciente pues para qué sirve cada tipo de gráfico. Entonces ahora todos estos gráficos van inclusive pues combinarlos entre sí, pues nos van a servir para ello. Esto es como lo que a grandes rasgos sí quiero pues dejarles como tal, es el mensaje que quiero pues dejarles al respecto de lo que es la parte como tal gráfica, ¿no? Y lo otro es que si nosotros necesitamos mini gráficos, pues ahí los podemos utilizar. Ya vimos que no es tan complejo, ¿ya? Digamos que seleccionamos los rangos y pare de contar. Entonces allí nosotros podemos utilizar todos estos tipos de gráficos. Como les digo, lo importante es que ustedes sepan ubicar muy bien la información, y esto es algo que pues también se va a ver con el tema de los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos, ya sea pues desde tablas dinámicas hasta pues Power View y Power BI. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que, bueno, cómo vamos a modelar la información para poder entonces transmitirla de forma clara, y que nos permita dar un mensaje pues totalmente claro al respecto. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente. Ahora, lo otro es que cuando nosotros tenemos los gráficos sí, con el tema pues de los colores, pues tiene que transmitir información que sea muy clara, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque finalmente lo que nosotros necesitamos en últimas es que nos permita llevar unos datos que nos digan miles de cosas. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que ha habido una gestión, digamos, lo que es muy equilibrada, por ejemplo en esto, pero que ha hecho de que se disminuya la cantidad de residuos. Si ustedes se dan cuenta, ahí la gestión de los residuos pues se ha mantenido equilibrado, no se ha generado mayores residuos, y por eso pues se ha notado pues una total disminución. Pues es un análisis hipotético, y yo sé que esto pues tendríamos que revisarlo, pero digamos que podemos llevar a esa conclusión si fuese, digamos, que ese tipo de como tal. Ahora, es importante tener muy presente, y en esto pues quiero hacer el énfasis en todo lo que nosotros pues vamos aquí a tener en cuenta, y es en el hecho de que nosotros en esta parte vamos a trabajar también con lo que es el tema, y es lo que nos sigue pues a continuación, ya viendo pues todo lo que es el tema, la visualización de hojas de cálculo. Miren, esto es algo que va a ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Lo quitamos acá ya esta herramienta. Resulta, bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta de frente al tema de gráficas, entonces pues cualquier cosa me comentan. Resulta y pasa, y en esto pues tenemos que entrar a jugar con todo esto. Es que cuando nosotros trabajamos lo que tiene que ver con esta parte de lo que es la parte pues de visual de Excel, nosotros no solamente podemos trabajar, y en especial cuando nosotros tenemos doble pantalla, porque pues nosotros podemos trabajar con doble pantalla, no solamente teniendo pues otro dispositivo como un televisor,
sino que también podemos hacerlo de esta manera. Ahora, aquí nosotros podemos entonces tener diferentes visuales de las hojas de cálculo dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces por eso es que va a ser muy importante en este caso que nosotros pues conozcamos lo que es la herramienta de vista, ¿no? Entonces aquí la herramienta de vista vamos a ver lo siguiente, y esto pues va a ser totalmente importante que nosotros veamos. Lo primero que nosotros aquí pues vamos a empezar a mirar es lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de vista vamos a mirar que aquí pues tenemos las diferentes formas de visuales para poder entonces ver el documento. Digamos que aquí lo podemos ver diseño de página, aquí normal, o ver salto de página. Mi recomendación es que siempre lo manejemos pues normal cuando pues vayamos a trabajar toda la información que nosotros necesitemos, y ya cuando nosotros queramos pues imprimir nos vamos acá a ver salto de vista. ¿Por qué? Porque este salto de vista lo que nos va a permitir es establecer los límites del documento, de qué es lo que nosotros queremos imprimir y que vaya en qué hoja, es decir, en la página 1, en la página 2, en la página 3, o sea que eso digamos que va a ir. ¿Listo? Ahora, voy en este momento que quiero como tal pues pasarles, Control C, voy a pasarles el lista de asistencia, ¿listo? Entonces por favor para que lo tengamos allí en cuenta. Listo. Listo, pues bien, haciendo esto voy a volver a la hoja de cálculo. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que aquí yo tengo en la pestaña, en la hoja de cálculo de visualización de hojas de cálculo, yo tengo estas divisiones. Esto es porque nosotros podemos entonces hacer diferentes visuales del documento. Entonces ya lo vamos a mirar. Ahora aquí pues, nos habla sobre las líneas de cuadrículas, si las ponemos o no, los encabezados que son estos, las barras de fórmulas, que si están, todo esto lo vamos a dejar igual, pero digamos que lo conocemos, estos son el zoom, lo que nosotros manejamos. Aquí vamos a mirar algo que es lo que es la herramienta de ventana. ¿Listo? Esta es la herramienta de ventana. Resulta y pasa de que usted puede manejar ventanas, o sea, manejar ventanas no solamente para ver los dos documentos de Excel a la vez. Claro, usted lo puede hacer, por ejemplo. Organizar todo. Digamos que aquí puede llegar y utilizar esta herramienta para poder entonces saber si puede ver pues, una ventana u otra, ¿no? Entonces miren que aquí organizar ventanas, entonces pues, aquí puede ser mosaico, horizontal, generalmente es vertical, ¿no? Listo. Entonces miren que aquí tenemos lo que era el libro de acciones y lo que era pues la vista. Digamos que si nos damos cuenta acá, miren que cuando yo activo esa herramienta, entonces podemos ver las dos, ¿no? Voy a minimizar y voy a maximizar pues esta hoja. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Para que se viera esto. Entonces aquí yo le dije organizar todo, ¿sí? Entonces miren que yo aquí le dije, vea, vertical, horizontal, mosaico, de lo que son las libras a la ventana. Entonces yo le digo, digamos que en este caso horizontal, vamos a hacerlo, o mosaico, ¿no? Entonces pues para varias. Fíjense que aquí cuando yo le hago esto, entonces aquí ya lo que nosotros pues tenemos, en este caso, digamos que lo vamos a poner vertical. Ok, entonces miren que aquí va a estar, miren, exactamente, entonces miren, ¿sí? Entonces aquí va a estar vertical. Aquí podemos entonces hacerlo pues de esa manera, y entonces ya acá con esto lo ponemos de esta manera, o de esta manera, ¿no? Entonces ya con esto pues podemos organizar las ventanas. Entonces voy a ponerlo así, total, lo voy a maximizar, lo voy a minimizar, y de una vez entonces voy a hacerlo de nuevo. Entonces organizar todo, está muy bien, vertical. Y una de las cosas que nosotros vamos a tener, vean, vertical, entonces aquí lo que vamos a ver es que pues efectivamente se nos va a trabajar lo que son estos dos tipos de hojas. Entonces miren, ¿sí? Entonces ya aquí lo tenemos, miren, de uno y otro lado. Entonces aquí ya pues lo teníamos de esta manera, y entonces espérate. Listo. Entonces miren
Miren que aquí ya no lo organiza pues puntualmente en este sentido. Entonces tenemos esta visual. Listo. Esto pues de esta parte. Entonces, aquí yo le voy a decir no guardar. Ahora, miren lo que va a suceder en esta parte. Resulta que estas ventanas, que yo me estoy acercando en este punto, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que aquí podemos organizar cuántas ventanas. Ahora vamos a fijarnos que dice supermercado, aquí está solo. Cuando yo le digo, por ejemplo, nueva ventana, fíjense que aquí aparecen ya dos. Miren, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que es el mismo documento, o sea, el supermercado, pero en dos vistas diferentes, ¿sí? Entonces, miren que aquí sucede de esta manera, ¿sí ve? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este sentido? Entonces, me voy a ir aquí a lo que es la parte de organizar todo otra vez. Entonces, miren, ya les voy a decir vertical, horizontal, le voy a decir vertical, y entonces miren lo que sucede. Ya ustedes lo identificaron. Si ve, miren, yo ya puedo ver esta parte. Inclusive si yo le dijera nueva ventana y le dijera a su vez aquí en esta, mira, aquí en esta organizar todo, yo le voy a decir entonces ya en mosaico, miren lo que va a pasar. Si ve que aquí está, entonces, ¿qué va a pasar? Este será, miren lo que sucede, este será 1, vea, miren que aquí no lo va a mostrar, miren que aquí les voy a mostrar, vea, entonces vea, sí, vea, doña, entonces dije 2.1, aquí 2.2 y aquí 2.3. ¿Qué significa? Que es el mismo documento. Lo que pasa es que tiene tres visuales. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Muchas veces vamos a tener que tener información y vamos a tener que estar verificando al otro lado de que si efectivamente pues está la información adecuadamente. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque pues muchas veces vamos a tener que de pronto llenar bases, información y demás, y vamos a tener que estar pues ahí también chequeando a la vez que sí se esté diligenciando pues adecuadamente. Entonces es la forma de hacerlo pues de esa manera. Eso digamos que es uno de los usos, ¿no? Ahora también el tema de análisis, el tema de formulación, o sea, cuando estamos manejando pues formulación de diferentes hojas y necesitamos entonces saber si se alimenta de forma adecuada, y a veces nosotros necesitamos tomar pues, decisiones. Ahora, ustedes cuando llegan y por ejemplo acá yo llego y cierro, ¿cierto? Entonces aquí yo le digo organizar todo y le voy a decir en vertical. Miren que yo aquí organizo esto, entonces yo puedo trabajar aquí, vean en cuenta de que yo estoy acá en A1, me voy a ir acá también a A1, miren lo que sucede para que ustedes se den cuenta. Entonces, miren, yo le voy a decir ejemplo en A1. Y si ve que ahí, y si ve que cuando yo lo anoto, si ve que acá aparece automáticamente. Entonces, para que se den cuenta que porque es la misma hoja. Entonces yo puedo estar en diferentes hojas porque pues puedo estar en otro tipo de hoja y haciendo pues el trabajo que yo deseo. Eso es parte de las funciones que nosotros tenemos a nivel de lo que nosotros llamamos pues lo que es pues la vista, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ir teniendo al respecto. Otra de las cosas que también digamos que en este sentido vamos a esperar, digamos que ahí podemos cerrar sin ningún problema porque pues es una vista. Ya aquí pues vuelve, si ustedes se dan cuenta, pues vuelve a ser el mismo documento sin ningún problema. Es lo que tiene que ver con esto, digamos que inmovilizar los paneles. Vamos a mirar, entonces esta herramienta nos va a permitir pues inmovilizar paneles. Por ejemplo, miren que yo voy aquí, voy a tomar esta celda. Entonces voy a decirle inmovilizar. Aquí salen algunas opciones. Uno que es que pues toda la fila superior quede pues inmovilizada. Entonces pues esto como tal quedaría pues inmóvil. Lo mismo pues en la primera columna. Entonces esta columna pues quedaría inmóvil. Y esta inmovilizar paneles. Entonces es la que la combina. Entonces miren que aquí en este caso lo que yo he hecho es que de vendedor, si yo bajo, digamos que, espérate, ya se los muestro. Miren que este vendedor, fíjense en algo, yo lo voy a bajar y miren que no, si ve que no cambia. Entonces eso es lo que va pues, a suceder acá pues en este caso. Digamos que como tal, permítanme porque bueno, acá tenemos nos dice, bueno, movilizar paneles completamente.
estas divisiones como tal son las que se plantean, por ejemplo, con lo siguiente, que es que esto es acá lo que nosotros vamos a tener. Entonces dividir, ¿sí? Entonces mire, y acá ya lo deshabilité todo, listo. Aquí, porque ya vamos a ver esa herramienta, entonces movilizar. Aquí ya estoy otra vez, entonces otra vez, inmovilizar paneles. Fíjense que, miren, si es que acá se crea una división, entonces miren, acá este es el eje, y entonces si yo llego, en este caso, y lo disminuyo, vean, ¿sí es lo que va a pasar? Si es que esa parte de arriba no, vean, y también lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se queda totalmente pues, quieto en ese sentido. Ahora, aquí lo mismo va a suceder, entonces yo le voy a decir movilizar paneles y lo mismo, voy a hacerlo de esta manera que se quede quieto esta parte, entonces le voy a decir inmovilizar paneles y fíjense lo que va a suceder, si ve que aparece una línea, si ustedes alcanzan a notar, fíjense que queda esta línea de manera vertical y horizontal, entonces miren, acá ese es el eje y miren, si ve lo que pasa y lo mismo hacia allá, entonces espérate. Miren que aquí yo por más que mueva, si ve que esta esquina no se mueve, entonces vean, que se queda totalmente quieta. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora esto nos va a servir para ese tipo de información para poderlo mover. Ahora aquí hay un tema que es de dividir y ocultar, entonces miren, acá dividir, entonces vamos a volver aquí pero con esta herramienta, entonces miren que para la división miren lo que va a suceder, sé que aparecen estas líneas gruesas, vean, acá, entonces miren que acá bueno, nosotros aquí lo tenemos, entonces miren que acá para dividir, entonces lo dividimos en 4 y fíjense que acá, si ve que me va dando visión, entonces esto lo puedo correr, por ejemplo, miren que acá nos da esta división y miren, si ve que acá se ve dos veces, es por esto, y acá, ¿sí? Entonces lo divide en varios, entonces esto es para dividirlo en diferentes visuales. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues nos va a servir efectivamente para poder entonces trabajar información que nosotros necesitemos y más cuando manejamos pues harta información, podemos entonces modificarla teniendo en cuenta pues de referencia pues algunas columnas, algunas en especial columnas, ¿no? Que nosotros empecemos a trabajar de forma pues vertical hacia la derecha, entonces nos va a permitir trabajar en ese sentido. Bueno, con esto pues quiero parar acá, vamos a continuar pues la próxima semana, vamos a continuar de una vez la próxima semana pues con todo el tema de Excel. Ya lo único que nos queda pues ahorita pendiente es lo que es el tema de la impresión, digamos nos quedan dos temas pendientes, el primero que es cómo imprimir en Excel, que yo ya se los voy a explicar, lo que es el tema de cómo hacerlo de forma adecuada. Y finalmente les voy a explicar lo que es la tarea. Entonces yo les explico la tarea. Y ya con eso pues terminaríamos nuestra sesión de Excel básico. ¿Qué es lo que pues sí quiero informarles pues en este momento? Y es que no, la idea es cuál, la idea es que ustedes a más tardar el día pues que ya tengamos pues el día 17 de julio, bueno, 15 de julio para ser exactos, 15 de julio, tener ya la tarea lista, o sea, entre más se pueda. Yo qué es lo que voy a hacer, pues por cuestiones personales sí necesitamos pues cumplir con esto, igual no se preocupen por la tarea que yo mismo la voy a desarrollar para que ustedes pues la tengan allí, entonces esto pues va a ser importante pues en ese sentido, ¿no? Entonces es en eso. Bueno, voy a parar acá la grabación.